El coronavirus ha generado problemas económicos en diversos sectores de nuestro país por el cierre de comercios y el despido de empleados. Problemas financieros se han traducido en el retraso del pago mensual de los alquileres. ¿Quién les va a garantizar el pago de sus arriendos? Noticia del día, los decretos que ha dado el gobierno, y uno de ellos es el decreto de los arriendos. Evitando una avalancha de demandas por parte de los afectados que podrían congestionar el sistema judicial, nuestra Procuraduría invitó a los ciudadanos a participar en la gran conciliatón virtual que se llevó a cabo a mediados de junio. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. En marzo, con la entrada de la cuarentena decretada por el gobierno para controlar la expansión del coronavirus, los comercios que no vendían productos esenciales como alimentos o medicinas suspendieron su atención al público siguiendo con las medidas de la emergencia. Como consecuencia, los arrendatarios y arrendadores dejaron de recibir los ingresos necesarios para cumplir con sus obligaciones. Y es que la economía funciona como una red, está conectada. Sin clientes no hay ventas y sin ventas no se generan los ingresos necesarios para poder pagarle a los empleados y a los proveedores. El dolor de cabeza de los arriendos, quienes tienen problemas con el pago de estos arriendos en locales comerciales, lo que tienen que hacer es llegar a un acuerdo entre arrendador y arrendatario. Pero es que esto es muy difícil. Esta pandemia me ha afectado, claro, porque los arrendatarios han manifestado imposibilidad para pagar. Obviamente eso afecta las finanzas personales y familiares. Según cifras de Fedelonjas, este año cerca del 34% de la población habita en viviendas arrendadas. El 82% de los predios arrendados en Colombia están en manos de los estratos 1, 2 y 3, según datos del Ministerio de Vivienda. Y el 52% de los arriendos son informales, es decir, que no cuentan con un contrato escrito, sino que se hacen a través de un acuerdo verbal. Entre el 20 y el 30% de los inmuebles en arriendo se van a entregar o devolver por las consecuencias económicas generadas por el coronavirus. Esto según datos de Coralonjas, entidad que avalúa a nivel nacional bienes inmobiliarios. Alrededor del 25% de los arrendatarios con locales en centros comerciales, es decir, 1 de cada 4, tiene problemas para cumplir con sus obligaciones y llegar a acuerdos de pago. Esto, según ACE Colombia, la asociación que agrupa los centros comerciales del país. La problemática en sí empezó en marzo, cuando ya nos dijeron que pues, los locales comerciales quedaban absolutamente cerrados. Al no tener un ingreso por ningún lado, empezar a mirar cómo íbamos a cubrir los gastos. La situación de los comerciantes es bien lamentable en este momento. Negocios que no han podido abrir durante toda la pandemia, durante toda la cuarentena. Yo dije, Dios mío, ya hasta aquí llegué. ¿Cómo vamos a responder por el local si ya no teníamos ningún ingreso? Y lo que teníamos, pues lo distribuimos en las personas con las que trabajamos. Nos vimos a la obligación de pues, tener que desocupar el local. Es lamentable porque sabemos que muchas personas viven de los arriendos. Muchas personas que no tienen pensión, su pensión son los arriendos, ¿sí? Entonces, el no tener estos ingresos en estos momentos los está afectando considerablemente. Le dijimos que en el momento pues no podíamos responder, pero pues que esperáramos como si de pronto había la posibilidad de que volvieran a habilitar el comercio y pues nosotros poder continuar. No fue posible en ningún momento llegar a un acuerdo. Siempre su posición era no hay ingresos y esperemos a ver qué dice el gobierno.
Yo estaba muy preocupada porque pues era una responsabilidad y con él jamás habíamos tenido ningún inconveniente. Si ellos se mantenían en la posición de no pagar, pues yo sí estaba dispuesto a demandar, claro. Si normalmente los tiempos que toma un juzgado es de meses y a veces años, pues no quiero imaginarme qué va a pasar con toda esta cantidad de procesos que se van a venir más adelante. La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales organizó la primera gran conciliatón virtual, buscando que los arrendadores y los arrendatarios llegaran a una solución pronta y pacífica de sus diferencias, a través de un acuerdo extrajudicial. A través de plataformas virtuales, la Procuraduría prestará el servicio de conciliación entre arrendadores y arrendatarios. Yo me entero de la convocatoria de la Procuraduría, entonces inmediatamente procedí a registrarme y a plantear mi caso y a solicitar a la Procuraduría su intervención. El señor Raúl pues acudió a la conciliación para pues ya poder llegar a un acuerdo más de parte y parte. Ese es un primer paso que debe darse en todos los procesos de esta índole. Me llegó por medio de un correo, tenía la fecha, la hora, todo cómo se iba a hacer y que era virtual. Entonces pues eso también fue un alivio muy grande porque yo en el estado que estoy pues no, lo que menos quería pues era salir. El día ya de la conciliación entonces nos conectamos, la abogada inició la conciliación propiamente dicha, me preguntó por qué yo había solicitado la conciliación. Que les permitan a ustedes solucionar la controversia que en este momento tienen relacionada. Que ese acompañamiento fue lo mejor que nos pudo pasar porque pues fue alguien que se puso tanto en los zapatos de él como en nuestros zapatos. Todos deberíamos conocer este proceso porque lo ayuda tanto a él como a nosotros. Ninguno se vio involucrado ya en temas legales, ya no se tuvo que alargar. En estos momentos es un recurso muy bueno estas conciliaciones virtuales, dado que pues, por las condiciones no podemos reunirnos presencialmente. Porque estamos en un momento en donde todos debemos ser conscientes de que no debemos hacer salidas innecesarias y pues existen plataformas como estas en donde podemos hacerlo desde nuestras casas seguro y pues llegar a un acuerdo. Como decían los abuelos, es mejor un mal arreglo y no un buen pleito. Recomiendo a los colombianos que acudan a la Procuraduría, a los juzgados, etcétera, a conciliar y a llegar a un acuerdo. Es fácil, rápido y así ayudamos a descongestionar la justicia de nuestro país. Entre el 3 y el 5 de junio se recibieron 400 solicitudes al correo electrónico conciliaton2020@procuraduría.gov.co, habilitado para que los ciudadanos formaran parte de la primera gran conciliatón virtual. Las jornadas de conciliación virtual se realizaron los días 17, 18 y 19 de junio de manera simultánea en los 6 centros de conciliación comercial y civil de la Procuraduría en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio y Bucaramanga. Con la mediación de 10 procuradores judiciales y 17 conciliadores, se realizaron 170 audiencias, 140 en los 2 primeros días y 30 en la última jornada. Se lograron 68 conciliaciones, es decir, que en 4 de cada 10 audiencias, las partes implicadas llegaron a un acuerdo. Delegado, la situación que estamos viviendo por la pandemia hace difícil que los ciudadanos logren llegar a acuerdos económicos. ¿Cómo fue ese trabajo a través de la conciliatón virtual para que arrendadores y arrendatarios se acercaran a conciliar? Las relaciones contractuales que había entre propietarios de inmuebles y sus inquilinos obviamente tuvo sus efectos difíciles en medio de esta compleja situación. Eso hizo que a raíz de la cantidad de demandas que encontramos en la población de todo el territorio nacional, tomáramos la decisión de convocar a una gran conciliatón que se iba a hacer con presencia en todos los distritos judiciales del país. La situación en la que nos hallábamos ponía en riesgo a las personas que estaban en el centro de conciliación. Entonces, una forma de reinventar, digamos, la función misional del Ministerio Público y de ofrecer al mismo tiempo a la ciudadanía una solución
rápida, efectiva. ¿Por qué es importante esta iniciativa? Primero era una forma rápida, amistosa, consensuada en que las personas podían resolver libremente y tranquilamente sus controversias, pero adicionalmente es un oxígeno para la administración de justicia. Cuando nosotros le ofrecemos a la ciudadanía la posibilidad de resolver consensuadamente sus problemas, sus diferencias, a través de unas instancias que no son precisamente judiciales, la gente encuentra una forma en la que horizontaliza la relación con el Estado para resolver rápidamente sus disputas. ¿Por qué conciliar realmente sí beneficia a los ciudadanos? Digamos que aquí el mensaje fundamental se traduce en varios aspectos. Primero, el económico. Es decir, no es lo mismo uno tener que asistirse de un profesional del derecho, que es un puente natural entre la sociedad y la justicia, para ir a las instancias judiciales y resolver un conflicto. Eso de entrada genera un beneficio desde el punto de vista de la plata que eso le cuesta al ciudadano. Segundo, los tiempos. La congestión en la que se halla nuestro sistema de justicia hace que el mismo casi que podamos decir que está colapsado. Entonces, los tiempos en que una persona podría demorar en resolver contenciosamente un problema se podría perpetuar casi que indefinidamente. Esta herramienta de la conciliatón virtual pues ha sido muy efectiva. ¿Cómo ha sido su alcance en los territorios? No solamente podían beneficiarse las personas que están en los distritos judiciales donde hay centros, sino todo el país, o incluso personas que estuviesen en el extranjero e hicieran la solicitud por los canales virtuales que desde el día cero habilitamos para brindarle esa posibilidad a la gente. La Procuraduría convoca una jornada de conciliación para resolver las controversias de los contratos de arrendamiento en medio de la pandemia por el COVID-19. Ahorita es mejor conciliar con los arrendatarios porque en este momento estamos pasando una situación difícil. De manera virtual, los procuradores se conectarán de manera simultánea para intentar conciliar o resolver las controversias. Porque la solución es lo que necesitamos entre las dos partes. En esta ocasión, en esta situación tan difícil, compartir las ganancias y las pérdidas. Lo mejor es llegar a un acuerdo porque pues lo ideal no es que pierda nadie. Negociar. Si el dueño del local me dice, no, es que yo con usted no puedo llegar a ningún acuerdo desocupando el local, obviamente es una renta que él va a dejar de percibir. Llegué a un acuerdo de me están pagando un 30% menos de arriendo y eso es más favorable que ponerse uno con demandas y con pleitos. Pues porque eso es un trámite muy engorroso, demandar implica tiempo, dinero y pues no, la verdad no vale la pena. Si uno puede solucionar las cosas pues charlando, mejor. Lo ideal es que todos salgamos adelante, no es entrar en discusiones legales, porque pues pienso que no tiene parte de ganar ninguno. ¿Cómo ha sido ese proceso de pasar de las conciliaciones físicas a las conciliaciones virtuales? Le estamos facilitando a la gente la posibilidad de resolución de su conflicto y le estamos hasta abaratando los costos en términos incluso de desplazamiento. Todo lo que hay que decir es de destacar, es de hacer una invitación en la medida en que el futuro se nos hizo presente más rápido que tarde y yo creo que muy seguramente esto va a ser una ruta, un canal que va a permitir a la gente que pueda estar echando mano de estas posibilidades que ofrece la Procuraduría sin necesidad en el futuro de estar físicamente en las audiencias. Hay dos aspectos que me parece clave aclarar o que especificarle a los ciudadanos y es, uno, por qué estas conciliaciones o estos acuerdos son definitivos y dos, porque las pretensiones económicas no pueden superar los 150 salarios mínimos. Un acta de conciliación equivale a una sentencia, con la diferencia que no nos es impuesta por un tercero juez, sino que es el resultado del consenso, del debate y la posibilidad en que las personas se pusieron de acuerdo y estuvieron satisfechas en la forma en que se definió lo que anteriormente era un conflicto. Y en relación con la cuantía, que es lo que me pregunta sobre los 150 salarios, eso corresponde, digamos, a los estatutos que hay al interior del Centro de Conciliación. Pero sobre eso tendría que hacerte otra precisión, y es que primero, esto está pensado en las personas de escasos recursos. O sea, aunque no es gratuita, sí tiene un límite desde el punto de vista de las pretensiones, que no es un límite cualquiera, no estamos hablando de procesos o de actuaciones cuya cuantía sean de 10 millones, 150 es una cifra de todas formas importante, pero adicionalmente están exceptuadas las solicitudes que provengan de personas que estén en debilidad económica manifiesta o de grupos vulnerables de la población. Un ejemplo de un caso de éxito que ha tenido la Procuraduría con la conciliación es el de Jessica y Raúl. ¿Cuál sería ese mensaje para que más ciudadanos
se acerquen a conciliar. Creo que los resultados son absolutamente satisfactorios, las cifras hablan por sí solas. La posibilidad de haber dejado satisfechas a 300 partes que elevaron solicitudes para que el Ministerio Público asistiera eso y la gente llegara a un feliz acuerdo, creo que es una cifra muy significativa. En la medida en que la virtualidad siga siendo un canal que permita efectivamente resolver los conflictos, yo creo que por una temporada podremos seguir funcionando así, sin perjuicio de los aspectos donde sea absolutamente imperiosa la presencia física de las partes convocantes y convocadas, pero eso sigue en evaluación. Promovemos la conciliación entre particulares para agilizar el acceso a la justicia y actuamos en otros frentes. Estas son las noticias de la Procuraduría. Recuerde que puede ampliar la información en www.procuraduría.gov.co. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz rechazar la petición de sometimiento de los exfuncionarios de la Fiscalía General Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Martínez Lugo, procesados por interceptación ilícita de comunicaciones, al considerar que las conductas no fueron cometidas con ocasión del conflicto armado y tampoco tienen relación directa o indirecta con el mismo. El Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional exhortar al Gobierno Nacional a aplicar un enfoque diferencial en los programas Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción para que las ayudas contempladas lleguen a las comunidades étnicas. El órgano de control requirió al gobernador de Amazonas, Jesús Galdino Cedeño, la entrega inmediata a los centros de salud de La Chorrera, Puerto Arica, Tarapacá, Pradera y demás corregimientos del departamento, medicamentos, insumos hospitalarios y elementos de bioseguridad necesarios para controlar la propagación del COVID-19. La Procuraduría abrió indagación preliminar por presunta violación de los protocolos de bioseguridad para la contención del COVID-19 contra los alcaldes de Algeciras Huila, Libardo Pinto Liscano, al organizar la celebración de su matrimonio en un establecimiento público del municipio de Campo Alegre, y de Riohacha, La Guajira, José Ramiro Bermúdez Cotes, por presuntamente asistir a la celebración del cumpleaños de una concejala. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a poner de nuestra parte y conciliar para que entre todos salgamos de la crisis? ¿Ahí todos alcanzan a ver el juego más o menos? Bueno, vamos a jugar bienes raíces. Entonces voy a botar el dado y doy el nombre de la persona que le toca. El número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Pasó por conciliación. Ana María, ¿usted aceptaría una conciliación para resolver algún conflicto? Muchos problemas en el mundo se solucionarían si todos nos pusiéramos como en los zapatos del otro y llegáramos como a ese gane y gane, donde las dos partes pues queden contentas con un resultado. Bueno, todos pasaron por la casilla que dice en venta. En estos momentos, si ustedes ven, la estructura del juego se parece mucho a las calles de Bogotá y en el país. Mucho letrero que dice se vende, se arrienda, está cerrado. ¿Qué piensa de esta crisis económica? Pues me parece que es algo muy duro porque, si bien es cierto, acá en Colombia la mayoría de trabajos son más informales que formales. Es una situación muy complicada, muy compleja, donde se sienta los propietarios a decir definitivamente vamos a acabar con esto y vamos a cerrar y vamos a entregar los locales porque no podemos más. Listo, vamos con Adriana. 2, 1, 2, conciliación. Uno de los mecanismos que hace la Procuraduría es la conciliación, la promueve para solucionar los conflictos. ¿Usted está de acuerdo con este mecanismo? No siempre existe la posibilidad de llegar a un acuerdo únicamente arrendador-arrendatario y tener una persona, un tercero que ayude a entrar en razón a las dos partes, pues ayuda mucho. Y claro, totalmente de acuerdo. Hay que ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Listo, bueno, vamos con Miguel. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desocupar el local. Bueno, Miguel, muchas de las personas les ha tocado desocupar el local o las viviendas. Nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos poner nuestro granito de arena? Lo primero que llega a hacer una conciliación primeramente con esa persona, mirar como los métodos de pago, de pronto si yo pudiera de pronto disminuir el canon de arrendamiento,
y pues tener una negociación con esa persona. 2. Carlos, ¿qué opinas? ¿Se debe proteger la familia de uno o buscar la manera de ayudarse entre todos? Sería necesario como ayudarnos todos, ¿no? Tanto mi familia como las demás que lo necesitan, dependiendo de la que sea mayor necesitada en el momento. 2. Adriana, tú estás en una situación en la que no has podido pagar 3 meses de arriendo. ¿Qué puedes llegar a realizar? La idea es poder llegar a un acuerdo en el que yo cumpla con mi obligación, y si me hacen un descuento, pues estupendo, porque pues ayudan a que yo no esté tan en crisis. Miguel. Llegar como a un acuerdo de pago, cuando él esté de acuerdo también, porque pues también se llama negociación. Bueno, listo, voy a botar el dado. 2. ¿Ustedes qué estarían dispuestos a hacer para poder superar esta crisis y salir fortalecidos como sociedad? Carlos. Ayudaría y seguiría ayudando a las personas que en este momento pues están en esa situación como apretada y difícil. Miguel. Yo lo que podría hacer a nivel como personal, pues con el trabajo, sería de pronto en algún momento llegar a colaborar a las personas más necesitadas por medio de donaciones. He estado regalando mi trabajo, apoyando nuevos proyectos. Adriana. Lo que esté a mi alcance para que la otra persona esté por lo menos estable. Para superar la crisis económica es necesario ayudarnos entre todos y es fundamental entender a nuestra contraparte, porque estamos demostrando fortaleza y generosidad y así ayudamos a que Colombia gane. Para resolver los problemas por la falta de pago de arriendos comerciales y de vivienda generados durante la pandemia, es necesario conciliar, ponerse en los zapatos del otro, entender su situación y así llegar a un acuerdo económicamente justo. Con esta propuesta, la Procuraduría defiende los derechos de los ciudadanos ofreciéndoles caminos diferentes a los procesos que congestionan el sistema judicial. Porque con la conciliación civil y comercial entre particulares, todos tenemos que ver.